Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a tratar la teoría del caos. ¿Podemos predecir lo que va a suceder? Imagínese que ponemos un huevo en una pirámide. ¿Podemos predecir por qué lado caerá? Y saludamos aquí a nuestro analista informático y químico, Xavi Cerro. Muy buenos días y bien hallado. ¿Cómo estás? Buenos días. Estoy. Que es mucho. El casco de la radio, has encontrado un nuevo formato de posicionamiento, por lo que veo. No, pero tú sabes que las ondas sonoras se transmiten a través del hueso craneal y en vez de tener en los tímpanos, pues lo tengo sobre las sienes y se oye igual. Sí, ¿me oyes igual? Totalmente. ¿Me permites que te haga una foto y después cuando te suba a YouTube te vean cómo lo llevas? Sí, sin ningún problema. Me recuerda un poco Esta vez no lo llevo delante de los ojos. Me das un toque así como al torero galáctico. Xavi, vamos a hablar de la teoría del caos. Pero de la teoría del caos, no de la teoría, sino de la práctica de la teoría del caos. Están aconteciendo cosas insólitas. Gracias a, al sistema que tenemos de informarnos, podemos ver lo que sucede en una punta del planeta, en un hemisferio, en un paralelo o en un meridiano. Y parece ser que están aconteciendo cosas insólitas. Contigo siempre hablamos de virus informáticos y aún no he tratado contigo el tema de los virus no informáticos, véase el coronavirus. Todo esto, virus informáticos versus virus no informáticos, ¿tienen alguna relación? No sé si me explico. El nombre, eso como mínimo, desde luego. Mira, empezando con el fragmento que has puesto de las matemáticas del caos, ¿no? La teoría del caos. Existen las matemáticas del caos, por así decirlo. Salen muchas películas, en muchos films, en muchas obras, en Jurassic Park también, pues se hace una mención, ¿no? Que el actor que interpreta al matemático, ¿no? Que habla de, precisamente, ¿no? Que una mariposa aletea en otro punto del planeta y hay una tormenta bueno. La realidad es mucho más sencilla, pero a la vez mucho más compleja, ¿vale? Ese fragmento que hemos oído se podría reducir a toda esa cadena o de consecución de posibles causas-efectos, o reducirlo al por qué no prestabas atención en ese momento el taxista a la carretera. Y reducimos la ecuación a los últimos 5 segundos del accidente de esa bailarina, ¿no? La mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es una palabra de estas de científico, ¿vale? Que básicamente intenta estudiar cómo se comportan gases y líquidos en determinadas condiciones. Es una de las ramas de la ciencia que, digamos, más ahínco el ser humano está poniendo, porque es una de las más importantes. Pensar que la aeronáutica depende de la mecánica de fluidos, ¿vale? El comportamiento de los gases y de los líquidos es muy importante, poderlos predecir para saber qué puede pasar cuando realizamos ciertas acciones, ¿no? Cómo actúa la física en ese tipo de estados de la materia. La verdad es que es extremadamente complejo. De hecho, los superordenadores que tenemos en el planeta se generan, digamos, su uso académico más importante, precisamente es esas simulaciones que vemos en muchas películas de ciencia ficción para simular, como la película de Core, por ejemplo, aquella que va con una especie de tren taladrador que tiene que poner unas bombas nucleares para reactivar el núcleo terrestre y todas esas cosas. Y digamos que utilizan pues esas simulaciones, ¿no? De qué pasa en una onda expansiva cuando se propaga a través de un medio líquido, dependiendo de su densidad, de su temperatura, bueno, esas cositas, ¿no? De científicos. El caso es que la realidad hoy día es que no podemos predecir con exactitud dónde van a ir a parar y qué trayectoria va a tener cada una de las partículas. Si vosotros cogéis un gas, ¿vale? Un gas caliente, cuando, por ejemplo, los globos aerostáticos, estos tan bonitos que vemos por ahí en ciertos países, ¿no? Que se hacen incluso carreras y que son tan guays. Las partículas que hay dentro del globo, al estar calientes, se mueven más deprisa que el aire circundante, que las partículas de aire circundante. Se mueven tan deprisa que cuando golpean con la pared del globo, ejercen tal fuerza que lo levantan. Es ese principio físico. O sea, imaginaros que un globo aerostático, cuando se levanta del suelo, es porque las partículas que hay dentro, de aire caliente, golpean con tanta fuerza el globo que lo levantan del suelo.
Imaginaos lo que pesa un globo, es decir, qué velocidad que llevan, ¿no? Pero esas trayectorias son totalmente como aleatorias, no las sabemos predecir. Entonces, y aquí es donde entra también un poquito la IA, ¿vale? Las matemáticas, toda la física convencional cada vez se apoya más en este tipo de sistemas informáticos o de inteligencia artificial para intentar predecir este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque la mecánica de fluidos, una cosa que nos ha enseñado es que para determinar ¿cómo podemos predecir qué puede pasar con un sistema complejo? Y la sociedad es un sistema complejo. La primera cosa que tenemos que hacer es acotar qué es lo que es importante y lo que no. Es decir, porque si nosotros vamos añadiendo variables a la ecuación, obviamente aquello se vuelve infinito y se vuelve ingestionable. Entonces, ¿todas las variables tienen la misma importancia? Volvemos al ejemplo de la mariposa. La mariposa sí que puede que tenga en una larga sucesión de causas-efectos algo que ver con la tormenta que luego hay o el huracán en la otra punta del globo, pero su afectación, si yo elimino esa variable, es tan ínfima que la puedo descartar, porque realmente no es la causante. Entonces, en todo proceso complejo existen millones de factores que pueden alterarlo, pero ¿cuáles son los factores que lo alteran de forma significativa? Y aquí, obviamente, volvemos al ejemplo que hemos puesto en el fragmento inicial, ¿no? Quizás habría que preguntarse por qué el señor se despistó. Y no sé si se paró a tomar un café, porque a lo mejor se paró a tomar el café porque tenía sueño, no había dormido lo suficiente. Por lo tanto, la causa principal del accidente es que el señor no durmió lo que debía. Lo demás es irrelevante. Lo demás es irrelevante, porque ese factor tiene un 90% del peso en toda la ecuación. Entonces, las IAs lo que nos van a ayudar es a eliminar todos esos factores dentro de esa matemática del caos que no son importantes. ¿Por qué? Porque sus variaciones no van a producir un gran cambio en el resultado. ¿Con qué objetivo? Pues para predecir, digamos, la tormenta perfecta, que es la tormenta social. Tenemos que predecir el comportamiento de los humanos. Tenemos que predecir cómo reaccionará una sociedad ante una noticia dada de tal forma, de tal otra, dependiendo del momento, dependiendo de la hora del día, dependiendo de quién de la noticia. Porque, señores, si mañana aparece un señor en televisión y nos dice, hola, ¿qué tal? Los extraterrestres están aquí. Y este señor es Rowan Atkinson, y nos lo dicen a las 10 de la noche, esto es cachondeo. Rowan Atkinson, el señor Mr. Bean, para quien no lo conozca, y es un famosísimo humorista británico, ¿vale? Y obviamente, pues quizás no es el vehículo adecuado, ¿no? Y si, por ejemplo, es a alguien que le dieron el Premio Nobel de la Paz, casi por la gracia divina, porque por méritos propios no lo tenía como Barack Obama, entonces, ¿la reacción cuál sería? Bueno, aquí estamos, un poco podíamos volver a aquel programa que hicimos hace una semana sobre los influencers, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad moral / social para que cuando me lo digan me lo crea? Eso, un sistema informático es capaz de determinarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué sector de la población nos dirijamos, ese sector de la población, dependiendo de su edad, del sexo, de la formación académica que puedan tener o no, del factor de sociocultural, del poder adquisitivo, de toda una serie de factores, va a tener como referente de la verdad a un individuo diferente. Por ejemplo, y obviamente por eso los influencers y los youtubers van a un target muy concreto, sobre todo entre la juventud, ¿vale? Y estudiantes, y para ellos lo que dicen esta gente es la realidad. Esta gente desconfía de los políticos, desconfía de los presidentes de gobierno, mientras que obviamente esta gente, estos influencers, pues no dejan de ser unos señores muy pintorescos para la generación de los que tienen 40, 50, 60 años. Con lo cual, fijaros lo complejo que es, ¿no? El mismo mensaje, dependiendo de dónde no me viniese, cómo me viniese, tendría una calado diferente. Vosotros veis en la tele, en el cine, vemos que cuando hacen el gran anuncio, ¿no?, televisivo, es mediodía, cortan todas las cadenas, en todas las cadenas sale lo mismo, y sale un individuo formal, bien puesto, que nos dice con una voz seria, ¿vale? Español de Franco muerto, no, perdóname la broma. ¿Vale? Nos dice el texto que nos quiere mandar. Y eso se supone que es lo que mejor se va a aceptar o lo que va a darle veracidad a lo que estamos comunicando. ¿Qué pasa? Los medios de comunicación, como hablamos ya en otras semanas, han cambiado tanto que ya ese medio no es el medio de referente de la verdad. ¿Vale? Hablamos de que la Wikipedia, que está hecha por la gente y no tiene, digamos, demasiado rigor, se ha convertido en el gran pozo de la cultura y de la sabiduría humana. Y no la enciclopedia británica, que aunque nos guste o no, está contrastada y tiene un rigor científico que no tiene la Wikipedia. Por tanto,
Las IAs lo que nos van a ayudar en esta matemática del caos es a predecir estos comportamientos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Aquí siempre estamos postulando, como ya muchos canales generalistas, de que hay algo más, de que probablemente existan otras civilizaciones en nuestra galaxia o en el vecindario y que hay muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Porque si el miedo y la histeria se apoderan de nosotros, nos puede destruir como civilización. Xavi, ya que hablamos hoy de la teoría del caos, y muy bien el ejemplo que ponías, ¿no? Del aletear de una mariposa hoy aquí, esto tiene su repercusión pues en la otra parte del globo terráqueo, ¿no? Pero en lo que estamos viviendo, en el día a día, la información, los eventos tan extraños que están acaeciendo, ¿no? Una Unión Europea, Inglaterra sí o sí quiere salir con el Brexit. Una pandemia con decisiones draconianas de aislamiento jamás vistas hasta ahora en ciudades chinas. Algo más se mueve por Turquía. Se cancela el Mobile World Congress y no había ni un caso de coronavirus, de la cepa pues más esta patógena que hay en Barcelona. ¿Estamos hablando de una conjunción de la teoría del caos y la estamos tocando pero no la estamos viendo? No, ¿Cuál es tu análisis? En mi opinión, no. En mi opinión, lo que está pasando es que el patio se está quedando pequeño, ¿vale? Es decir, me explico. Por un lado, el coronavirus, ¿vale? Coronavirus, enfermedades de carácter patógeno altamente infecciosas hay cada año en diferentes zonas. África ha sido muy, muy, muy castigada durante mucho tiempo, pues con brotes del ébola y cosas por el estilo, y sin embargo no ha tenido tanta repercusión, con una mortalidad enorme, y no ha tenido repercusión por una razón, para mí, muy sencilla. No había un interés especial en dañar la economía africana, y ahora sí hay un interés muy especial en dañar a la economía china, porque China le está dando por donde no está escrito a la economía norteamericana y se está posicionando como quizás la economía más fuerte del planeta en un corto plazo, y por lo tanto hay que resistirse a perder esa primera posición. Los medios de comunicación, obviamente subyugados a los poderes capitalistas, pues le dan una difusión a esa enfermedad a bombo y platillo enorme. Nos quieren hacer creer que China es España, por ejemplo. China tiene 1.000 millones de habitantes, no son 35, ni 40, ni 250 como tiene Estados Unidos, son 1.000 millones. Esas capitales, Wuhan y ahora una Haikou, me parece que se llamaba, otra capital que también la han censurado y han hecho un bloqueo sanitario, ¿vale? Tienen en torno a los 11 millones de habitantes. Volvemos a decirlo, 11 millones de habitantes. Que 7.000 personas en una ciudad de 11, vuelvo a repetirlo, millones de habitantes enfermen o mueran, ¿eso es una pandemia? Vamos a hablar de porcentajes. Vamos a ser un poquito, vamos a dar datos que realmente la gente podamos manejar. Si yo vivo en un pueblo de 30 personas, Ferran, y pillamos un constipado que mata a 10 de nosotros o 15, puedo hablar de pandemia. Ha matado a medio pueblo. Ha matado a medio pueblo. Pero porque se muera uno de una pulmonía del pueblo de 30, no montó un pollo. No montó un pollo. Y eso no debería afectar a la economía de las lechugas de mi pueblo. Porque Paco murió porque estaba débil, ¿vale?, por una neumonía. Entonces, sí que es cierto que hay que tenerlas controladas, que el ejercicio, como decía yo la semana pasada, la semana pasada estábamos aquí con Luis, es de que China nos está demostrando que él es capaz de cerrar una ciudad de 11 millones de habitantes y allí nadie se atreve a abrir la boca. ¿Sería factible eso en Berlín? ¿O en Barcelona? ¿O en Seattle? ¿Quieres decir que estas decisiones de aislar ciudad entera, que la gente no puede salir de casa, que están confinados en su domicilio, esto sería inviable en una ciudad europea o norteamericana o del continente americano, por ejemplo? Que lo demuestren. Ellos han demostrado que pueden hacerlo. Ellos han demostrado que pueden hacer un toque de queda a nivel de una ciudad, y se han visto las fotos en los medios de comunicación de las avenidas desiertas, los negocios cerrados y ni Dios por las calles, y la gente se ha concienciado.
Es más, tenemos los casos de los chinos que viven en Barcelona, porque precisamente el coronavirus ha tenido afectación durante la celebración del Año Nuevo Lunar de los chinos, y mucha gente que ha regresado a sus hogares en muchas partes de Europa, en Barcelona me consta que es así, se han digamos, puesto en cuarentena en sus casas por seguridad, por precaución, simplemente por precaución. Con lo cual, los chinos, yo creo que aquí ellos han sido atacados a su economía, porque veis que además lo dice la prensa especializada, el Dow Jones sube y baja dependiendo si se difunde la noticia de que no, tranquilos, está controlado, la bolsa sube. Marcó récords en Estados Unidos, si no me equivoco, ayer. Cuando dicen, uy, no, han subido el número de infectados reales el doble. Uy, el Dow Jones baja. Vamos a ver. ¿Vale? Y ahora voy aquí a la segunda parte. El patio ya es pequeño. El tema de la teoría del caos ya no es válido en el sentido de que toda la economía mundial está tan interconectada y tan interrelacionada que el escenario ya es muy pequeño realmente. Tenemos una especie de arena o de ring donde luchan allí 20, 30, 40 actores, no hay más. Y estos 40 tienen una afectación mundial, a nivel mundial. Lo hemos visto con el pulso que han tenido el señor Donald Trump con los chinos, sobre todo especialmente con Huawei. ¿Por qué Huawei? Lo hablamos en su día. Porque el control de las tecnologías 5G es fundamental, es la piedra angular del desarrollo del futuro de las tecnologías. ¿Por qué hablas de la tecnología 5G cuando estamos hablando del coronavirus? Pues porque, hay que intentar que todo lo que sea chino, ¿vale? Como ahora está pasando en muchas ciudades europeas, que la gente está empezando a segregar a los chinos por ser chinos, aunque no hayan visitado China, ¿vale? Se está mandando un mensaje, en mi opinión, con mucho odio y muy racial, ¿vale? Contra todo lo chino, como si el chino fuera malo, como si todo lo chino fuera malo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que intentar dañar su economía. Ya en su día hablamos de que la tecnología 5G, el secreto que guardaba no era mayores velocidades de transferencia, sino que era una latencia muy inferior que al 4G, lo que permitía de facto a controlar dispositivos, robots o cualquier tipo de sistema informático desde de punta a punta del globo a través de 5G con un retraso mínimo. O sea, como si fuese en tiempo real. Recordad que las primeras misiones de los Lunar Rover de los rusos tenían un delay de casi 7-8 minutos. O sea, tenías que predecir lo que querías hacer sabiendo que la señal tardaría 3 minutos en llegar y 3 en volver. Es decir, con lo cual el 5G aportaba esto. Huawei, que AT&T, la gran compañía norteamericana, tenía contratado con ellos el despliegue del 5G en muchos estados norteamericanos, se tuvo que echar atrás. Hace unos días el señor Trump le echó una bronca monumental a su clon, el señor Johnson, de Inglaterra, porque parte de Inglaterra va a ser cubierta 5G todavía por Huawei. Entonces, a ver, cuando los estados ya juegan a decidir qué empresa quiero yo que pueda actuar o no actuar según mis intereses políticos, ¿qué se da? Pues que se va cerrando ese patio de colegio. Tanto es así que ahora las empresas, con aquellos países sobre los que creen que tienen poder, también juegan a lo mismo. De hecho, hace unos días salió una noticia, Google, ¿vale?, le dijo a Turquía que Google no iba a estar en Turquía. Que todos los servicios de Android y Google y todo lo que tenemos no se van a poder utilizar en Turquía. ¿Por qué? Para presionarlos, porque Turquía, ¿vale?, que sabemos que lleva mucho tiempo aquello entro o no entro en la Unión Europea, está ahí aquello, como dicen los valencianos, ni chicha ni limoná, parece que quiere entrar pero no acaba de, ¿vale?, le pidió a Google que cumpliera con la misma ley que sí le ha hecho cumplir Europa, que es que por defecto en sus móviles que llevan Android se ofreciera la posibilidad de instalar algún otro navegador que no fuera el Chrome. Pero claro, Google con Europa no puede, con Turquía sí. Y le he dicho, en los móviles de Turquía solo va el Chrome y si no te gusta, me piro. Entonces, ¿qué pasa? Una compañía, si lo miramos desde el punto de vista capitalista puro y duro, debe poder trabajar en el país donde le apetezca. ¿Sí? ¿Correcto? O sea, yo si decido a un país no venderle, en principio nadie me tendría que poder obligar, ¿no? Pero también una empresa tendría que ser algo muy ilegal que presionase a un gobierno para que modifique las leyes según su interés, ¿no? Nos encontramos en esta situación. ¿Qué es lo que cambia en esta situación? ¿Qué es lo novedoso, digamos, de lo que se va a iniciar esta década? Mira, 2020, aparte de Blade Runner, que era cuando se desarrollaba la famosísima película, ¿vale?, de Blade Runner, también existe toda una, digamos, literatura llamada Cyberpunk, ¿vale?, con un juego de rol incluso que era Cyberpunk 2020 también, muy curioso, que citaba este año, ¿no? Johnny Mnemonic, Quemando Cromo, unos
obras pues, icónicas, ¿no? Dentro de esta literatura de un futuro distópico, etcétera, etcétera. No tan distópico, ¿qué planteaban? Toda esta literatura planteaba el hecho de que los gobiernos eran incapaces de gestionar la soberanía nacional y las empresas empezaban a sustituirlos. Y las empresas empezaban a ser los verdaderos grupos políticos. Tanto era así que digamos que planteaban un futuro donde Europa desaparecían las naciones y el gobierno de Europa se lo repartían entre 5 megacorporaciones multinacionales, que son las que decidían que era lo mejor para los ciudadanos de Europa. Y cada una pues tenía diferentes áreas de influencia. Esto hace tiempo que pasaba, ¿vale? Que obviamente sabemos que las petroleras pues están detrás de, digamos, del financiamiento de muchos políticos y diferentes grupos de interés, las eléctricas por un lado, normalmente suelen ser energéticas, ¿vale? Estas empresas que siempre pues sabemos que soportan a un político u otro y luego el tiempo nos da la razón porque vemos que cuando este señor se retira de la política pues misteriosamente tiene un puesto en el Consejo de Administración de esa empresa con la que teóricamente no tenía ninguna vinculación con el político. ¿Qué está cambiando el paradigma? Pues de que aparte de la energía ya hay otro tipo de empresas no energéticas, como es el caso de Google, como podría ser Facebook, que tienen mucho poder también ahora. ¿Por qué? Porque manejan los datos. Estamos hablando entonces de que hay una geopolítica económica basada en mundo digital, porque curiosamente Bruselas quiere regular y además en profundidad la inteligencia artificial que considera ya, que lo tiene muy avanzado esto, más sensible. ¿A qué se refiere sensible? Hombre, por supuesto, vamos a ver. Una empresa tiene tanto más poder para influir en la política, cuanto más necesario o fundamental es aquello con lo que comercia, ¿vale? Me imagino que desgraciadamente para productor de anchoa, por decir algo, pues no tiene mucho peso político porque no es un producto, digamos, hiper necesario o de primera necesidad. Con eso podríamos hacer pues 50.000 símiles, ¿no? Sin embargo, si cogemos el sector energético, está claro que la energía la necesitamos. Pero que hay otra cosa ahora, aparte de la energía, que es fundamental: los datos. Como decíamos al principio, el manejar estos datos, tener esta ingente cantidad de metadatos, todos sabemos esos escándalos que han habido hace poco con Cambridge Analytics, ¿vale? Hace un año aproximadamente, creo, donde pues se vendían datos de Facebook y se vendían a empresas y se trataba con ellos y tienen mucho valor. Tienen mucho valor. Entonces, si Google, y imaginaros ahora Google, ¿no? Que hemos hablado hace un momento de ellos, como primer buscador del planeta, decidiese no darle su información a alguien, ¿vale? Esa persona andaría bastante a ciegas, o esa entidad o ese gobierno, respecto a los que sí tienen acceso a esa información. Porque, fijaros esta pregunta trivial: ¿qué es más fiable? ¿Salir a la calle a hacer una encuesta y decir si te gusta el político o el gobierno de turno? ¿O ver qué búsquedas sobre política hace la gente en Internet? Si yo tuviera un país, ¿vale?, donde de repente, imaginaros que tenemos 50 millones de habitantes, resulta que tenemos una media de que 30 millones de nuestros ciudadanos están haciendo búsquedas relacionadas con república, golpe de Estado, golpe de gobierno o cosas similares, es para preocuparse. Es para preocuparse mucho. Sin embargo, si esas búsquedas no existen, obviamente pues ese país se puede relajar. Esos metadatos son muy importantes y esa es la moneda de cambio de las nuevas empresas digitales. Tanto es así que por primera vez estas empresas, ya lo han hecho también las energéticas antes, empiezan a salir de la sombra, empiezan a no contentarse con ese papel secundario detrás del político que subvenciono o que al que estoy patrocinando para que luego, digamos, promueva una serie de leyes ventajosas para mí, y directamente negocio de tú a tú con un gobierno y le digo: no, si quieres esto, esto es así, y te digo yo cómo va a ser. Hemos llegado al punto que también es como consecuencia de un capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalista ofrece un producto y yo, como productor, te puedo exigir que me pagues como a mí yo quiera pagarte y que me compras como yo quiero que me compres. No, yo quiero envases de kilo, no, yo los hago de toneladas. Si te gusta bien y si no, búscate por ahí la vida. Eso es el capitalismo en su estado puro. O sea, el productor también tiene esos derechos de decir: a mí nadie me puede obligar. ¿O sí? Porque aquí está la gran pregunta. ¿O sí? Porque cuando el productor entra en conflicto su forma de comerciar un producto con los derechos de una población, hay que transigir. Y mi gran pregunta es, igual que Bruselas ahora se preocupa, me has hecho la pregunta, ¿no?, de que las IAs no toquen zonas sensibles, como podría ser la distribución del agua, la distribución de la energía, que haya siempre un control humano en esas áreas esenciales para no depender de un fallo informático,
de un eventual fallo informático, ¿vale? De que siempre haya, que la máquina no vaya a su rollo y nos la líe, ¿vale? Hasta ahí es muy bonito, muy idílico, ¿vale? Si bien eso está claro, es decir, yo me haría otra pregunta, le haría otra pregunta a Bruselas. ¿Cuántos derechos hemos perdido ya a nivel de protección de nuestros datos, de confidencialidad? Hay organizaciones que se digan a ellos, lo podéis buscar, porque está todo detallado. ¿Y en qué cosas habéis transigido ya para que esas empresas puedan desarrollar a sus anchas lo que les da la gana? ¿Qué estamos haciendo realmente cuando nuestro móvil nos dice, oye, que acabo de actualizarte el sistema operativo, darle ahí 3 veces a aceptar y no leas mucho la letra pequeña? ¿Qué estamos aceptando? Porque a día de hoy estos móviles nos ubican, nos geolocalizan en todo momento, dicen lo que estamos haciendo, informan a la casa de qué buscamos, de qué no buscamos. ¿No os habéis preguntado por qué leyendo mismamente la página de un diario, cualquiera, La Vanguardia, el periódico, los anuncios que aparecen a los lados, si son de Amazon, son exactamente lo que has estado buscando hace una semana? Bueno, no hace falta ir más lejos. Déjate el móvil abierto y establece una conversa de algo inverosímil y muy peculiar. Y verás que estas noticias por defecto que salen, que dices, ay, mira, justamente son temas que me interesan, allí te saldrán. Y por ejemplo, desde el Ejecutivo Comunitario, y concretamente Margrethe Vestager, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea, están preocupados sobre todo por sectores que pueden ser dañados por esta inteligencia artificial, y destaca sectores como la salud, y uno que has dicho tú, Xavi, la energía, otro el transporte y otro la administración pública. Sí, pero la raíz del problema no es tanto si tenemos que controlar a la IA, no tenemos que ver a la IA como una especie de niño rebelde o digamos, de mini Terminator en potencia que un día se vuelve loco y nos estrella un avión o hace el monguis, sino que lo que tenemos que ver es el fondo de esto, que es la ley. Ya hablamos en su día hace unos meses y todavía sigue ahí candente en Bruselas el temita, ¿vale? Es decir, cuando una IA se equivoca y toma una decisión incorrecta, ¿quién es el responsable? ¿La IA es una persona jurídica? ¿Metemos al ordenador en la cárcel? ¿O hacemos responsable a la empresa que lo fabricó? ¿O a la empresa que lo programó? O el que lo programó. Y en el caso de que sea una IA que aprende por sí misma, ¿la culpa qué es? ¿Del que lo programó? ¿Del que lo hizo? ¿Del que le está enseñando a hacer burradas? Entonces aquí ya entraríamos en una especie de discusión freudiana, ¿vale? Donde podíamos, sabéis que Freud nos decía, ¿no? Que nosotros somos fruto de la educación que hemos recibido. Obviamente es una idea y otras ideas filosóficas, hay gente que no está de acuerdo, pero bueno, si fuera así y consideráramos que los ordenadores son lo que aprenden, y de ahí tenemos esos ejemplos, ¿no? De esos ordenadores de conversación, de chateo, que tuvieron sus primeros pasos y que a cabo de unos meses acaban lanzando pestes de negros, de judíos y de cualquier cosa, porque se volvió una especie de xenófobo ultraviolento digamos, el sistema. Es lo que había aprendido leyendo las conversaciones de los humanos. Entonces, claro, ¿es el método de aprendizaje que es incorrecto? ¿Es que lo que nosotros le enseñamos es a ser mala? Pero la cuestión es, si ocurre una desgracia y yo tengo una IA que controla, digamos, una central nuclear y le da por parar las bombas y tenemos un accidente nuclear, ¿vale? Porque a lo mejor el ordenador dice que pobrecitos los pececitos que le estábamos dejando sin agua y el lago tenía bajo nivel ya, ¿a quién culpamos? ¿La metemos por activista ecológica la IA en la cárcel? ¿Es el programador? ¿Ha sido el que le ha enseñado? ¿Quién es el responsable de cuando una máquina falla? Esto sucedió, si no recuerdo mal, era un programa que alguien lo hizo, que se infiltró en una central nuclear de Irán, y mientras estaba dando información de que todo iba bien dentro de las reacciones, etc., 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 iba saltando todos los cortafuegos, todos los sistemas de seguridad, hasta que llegó a paralizarla, y mientras iba aprendiendo sobre la marcha cosas que la cual no estaba programada. O sea, se le programó para aprender sobre la marcha y llegó a parar una central nuclear. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que dice el neurólogo Antonio Damasio, que dice: un robot será inteligente cuando se sienta vulnerable y tema por su supervivencia? Voy a intentar ser moderado. Para mí, hombre, este hombre está loco. Está muy mal. ¿Por qué? Pues porque, en mi opinión, ojalá, yo sin querer faltarle respeto a nadie, este señor es un profesional, es una eminencia, pero para mí no va muy bien.
Para empezar, porque no creo que la definición de inteligencia vaya asociada a tener miedo. Puede ser omnipotente, puede ser Dios, no tenerle miedo a nada y ser muy inteligente. ¿Vale? No creo que el miedo nos haga más inteligentes. Y después me preocuparía enormemente y me preocuparía muchísimo una máquina tuviera un sentido de la autopreservación. Porque si una cosa nos ha enseñado la historia de la humanidad es que por miedo a lo desconocido, por miedo a lo diferente, por miedo a lo que queráis, el ser humano ha sido, digamos, el gran motivo por el que ha cometido las atrocidades más grandes de la historia. Por miedo. Cuando el ser humano tiene miedo, como cualquier animal, ¿vale? Como una serpiente, como cualquier depredador, ataca. Ataca y se vuelve agresivo. Cuando tenemos miedo, mostramos lo peor de nosotros mismos. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a hacerle heredar esto a las máquinas? ¿Las máquinas tienen que tener miedo? Cuando uno tiene miedo se equivoca. Cuando uno tiene miedo no tiene la mente fría para poder saber qué es digamos, lo más adecuado. Señores, en nuestra mitología, en nuestro folclore, si precisamente algo alabamos y algo ensalzamos, son aquellos héroes que tenemos en todas las culturas, que carentes de todo miedo y con un valor sobrenatural, se enfrentan y se sacrifican a sí mismos por el bien de los demás. Y eso es lo que entendemos como el sacrificio supremo de cualquier ser vivo digamos, en pro de sus hermanos de especie. ¿Vale? Tanto es así que ahí tenemos a Jesucristo, que es, digamos, el máximo exponente de ese sacrificio, ¿no? Que se sacrifica por los demás. Entonces, un robot, que no olvidemos, es una herramienta, por muy lista que sea, tiene que perseguir ese ideal. Yo no quiero un Rumba que esté allí en el rincón asustado porque es que el gato le ha arañado. Perdonadme la broma, ¿no? El robot tiene que estar por encima de esas cosas. El robot se tiene que sacrificar cuando sea necesario por cualquiera de nosotros. Por cualquiera de nosotros, porque nuestras vidas, que lo hemos fabricado, valen 100.000 veces más que la suya. Por lo tanto, para mí sería un grandísimo error meterles o enseñarles lo que es el miedo. Se puede enseñar lo que es el bien y lo que es el mal, digamos, quitando la parte del miedo. No creo que fuera necesario para una máquina. Por lo cual, lo que el Señor dice, en mi opinión, nos traería muchísimos problemas. Y, por ejemplo, dada la inteligencia artificial, cuando ya sea autónoma, cuando en sus algoritmos el aprendizaje esté exacerbado, si observa el comportamiento humano, de que y lo digo entre comillas, los humanos no se respetan entre ellos, son hostiles entre ellos, los mismos candidatos a gobernantes utilizan un lenguaje hostil entre ellos para ganar o convencer a unos votantes, ¿puede ser que esta inteligencia artificial de este aprendizaje deduzca en su ecuación informático-algorítmica, etcétera, de que somos un peligro? Hombre, tanto como un peligro, lo dudo. Obviamente lo que puede aprender entra dentro del campo de la probabilidad y es probable que pueda aprenderlo, claro que sí. Pero también le podemos enseñar una cosa. Yo os hablo desde mi experiencia. Una de las cosas que hago en mi vida es que soy árbitro de un deporte como es el waterpolo, que no es precisamente un deporte, digamos, de no contacto. Mi papel, cuando dos jugadores están enzarzados en una bonita ensalada de hostias, no es precisamente ponerme a participar como ellos o levantarles la voz y precarlos de forma descontrolada. Mi papel es poner orden, es sosegar y es decir, no es necesario, no estamos jugando a esto. Y en todo caso, castigar con una expulsión, una tarjeta roja, lo que sea. ¿Le podemos enseñar a la máquina a que se convierta en un mediador de conflictos humanos? Quizás la máquina podría ser una herramienta para que nos entendamos mejor, porque con esa capacidad que tiene para ver lo que nosotros no vemos. Hemos hablado de que la máquina puede, en esas matemáticas del caos, considerar factores que yo no considero. Como por ejemplo, déjame pensar, una discusión. Pones un ejemplo de dos jugadores de waterpolo o dos jugadores de fútbol, algo deportivo, que la máquina como árbitro, como mediador, pueda ser mucho mejor que el humano, porque puede acceder a una base de datos de información del jugador A, que tiene un principio de hipertensión y puede esto agudizar que acabe teniendo una crisis o un paro cardíaco con la discusión, o el otro, el jugador B, resulta que tenga
acceda a una base de datos de un listado de que ya es un jugador hostil y pueda predecir cuál da el cachete al otro antes y pueda neutralizarlo? Pregunto. Bueno, yo creo que la máquina se anticipará todo eso, porque como tendrá un análisis en 3D de todo lo que ha sucedido, dirá, no señores, ha pasado esto. Ya está. El ejemplo lo tenemos clarísimamente, por ejemplo, en un deporte como el fútbol americano. El fútbol americano no es precisamente un deporte tampoco podría de no contacto, es un deporte muy violento. Es un deporte muy fuerte, muy rudo, y sin embargo, fijaros una cosa, o sea, dentro de ese deporte, los estadios, las aficiones se sientan mezcladas, cosas que en el fútbol europeo sería impensable, y no hay broncas en las gradas, ni hay broncas entre los jugadores, ni hay discusiones, porque como la cobertura, digamos, de cámaras y de tecnología es tan amplia, cualquier jugada dudosa queda tan plenamente demostrada en unas pantallas gigantescas de 40 metros que allí nadie ya puede protestar. ¿Vale? Entonces, ese deporte, pese a que también hay que entender que mueve muchos millones en tema de apuestas y demás, se ha convertido para mí en el deporte más limpio. ¿Por qué? Porque si el entrenador no está de acuerdo con la decisión del árbitro, cosa que en otros deportes no hay, no tiene que gritarlo, ni imprecarlo, ni pegarle voces. Coge un pañuelito rojo que tiene, lo tira al suelo, obliga a que el juego se pare, a que lo revisen desde 50.000 ángulos. Si tiene razón, se lo devuelven y se cambia lo que se ha pitado, y si no tiene razón, pierde un tiempo muerto y no puedes tirarlo más, no rompa más las bolas. Pero bueno, es civilizado, sin tener que... Ya la máquina no daría lugar a eso, porque un sistema informático que está controlando a los jugadores desde todos los ángulos tendría mucha más capacidad para cogerle, y habría un árbitro que le diría, mira, en esta jugada hay solo estas 3 posibilidades. Y el humano, quizás con su... que lo que a la máquina le faltaría quizás intuición, decidiría cuál es, pero las 3 totalmente justificables. Eso, y el deporte, tú has sacado el ejemplo del deporte, pero el deporte es la antesala de la justicia. El deporte es la antesala de la justicia. Fijaros la de prensa que se vende y la de conversaciones y discusiones que hay en los bares, que si el domingo fue penalti, que si se tiró, que si no se tiró, ¿vale? No nos ponemos a discutir que si tal sentencia es justa, que no es justa. Estos días leí una noticia en el diario de 3 individuos que habían matado a un señor de 78 años por diversión, y el fiscal retiraba la prisión permanente que hay en España por penas de 14 años. Bueno, ¿es justo? ¿No es justo? ¿Vale? El tema deportivo solo es la antesala de la justicia. Las IAs, ¿vale?, podrán aportar al sistema judicial por ese gran conocimiento del acceso a las bases de datos, de todo lo que se ha juzgado, del historial de las personas, etc., etc. ¿Serán una ayuda o no serán una ayuda? ¿Serán tan ayuda que al final sustituirán el típico o popular proceso de abogado defensor, abogado acusador? Le meteremos todos los datos que consideremos relevantes a la máquina, más las que ella pueda recabar, y nosotros le contamos toda la máquina, ella coge así, hace así, calculando, como en las tiras cómicas, y sale un papel que dice culpable o inocente, en base a todo lo que me habéis dicho. La justicia, como el deporte, como todo lo humano, el problema que tiene es que no es una cuestión de blancos y negros, sino de una infinita tonalidades grises. Llegar a ese punto de definición es complicado, y más aún cuando cada uno tiene un sentido de la justicia como el que tiene del gusto o el color. Para gustos los colores. Por lo tanto, ahí es donde la IA va a ser muy complicado. Pero, en todo caso, de cara a que algún día llegue a hacerlo, no puede tener miedos, no puede tener miedo a las consecuencias de sus acciones, aunque sí tiene que haber alguien que sea responsable de las mismas. Xavi, si volvemos a la teoría del caos, ronda el paralelo más o menos 40. Están sucediendo muchas cosas. Que la gente mire lo que está sucediendo en el paralelo 40 del planeta. Muchos puntos. ¿Crees? Vaya, más que crees, no me digas que no es extraño, casual o causal, que el 14 de enero hay un pepinazo de de la empresa Iqoxe en Tarragona, muy cerca de los núcleos urbanos, que hace muy pocos días, pero muy pocos, Xavi, aparecen centenares de estorninos muertos en un lugar que mucha gente de aquí pues baja a la playa a veranear, o sus escapadas playeras, en la autovía C31B entre Tarragona y Salou. ¿Qué puede ser? ¿Qué
elemento puede hacer que un animal aparezca muerto en el suelo? Uno, o ha sucedido algo mientras estaba arriba y al caerse se ha matado por el impacto contra el suelo, o ya falleció en el aire. Xavi, no me digas que no es extraño, ¿eh? Bueno, a ver, las noticias están con ello. Se ha hecho una necropsia a las aves para saber qué ha sucedido. Descartan que sea por toxicidad. Bueno, yo creo que hasta que no salga el informe no lo sabremos. Lo que sí que está claro es que la noticia de los estorninos me parece otra de esas noticias ensalzada innecesariamente. No porque carezca de importancia, ni mucho menos que una cantidad tan significante de animales muera, sino que el hecho simplemente porque cayeron en la carretera y era muy significativo. Llegan a caer en medio de un campo y nadie se entera y se los comen los gatos. Es decir, la cantidad de animales, de centenares de animales que están pereciendo cada día. Xavi, pero es que también han caído palomas. Pero bueno, claro, porque si realmente es lo que dicen, que es la torre de alta tensión que los electrocutó, ¿vale? Pues obviamente cualquier ave que se acerque por allí, si aquello está cargado, pues la acaba... Sabéis que los cables de alta tensión, mientras solo toques uno, no te electrocutas. A la que tocas los dos a la vez, estás frito. Esto es como las vías del tren. Y obviamente, dependiendo de la tensión que llega al cable, si los estorninos vuelan muy, muy juntos, se puede transferir mediante pequeños arcos voltaicos, se puede transmitir la corriente de un pájaro a otro. Con lo cual, basta que un grupo de estorninos se posara en un cable, otro grupo en otro y algunos volando por medio, la electricidad puede saltar entre todos. Obviamente se estudiará y se mirará si ha sido por electrocución o no. Pero la noticia yo la hubiera titulado de otra manera. Otra vez más, la fauna se ve perjudicada por la tecnología y la industrialización del humano y volvemos a matar a un montón de bichillos. Hoy son pájaros, mañana serán peces por un vertido tóxico, mañana serán grandes mamíferos intoxicados porque encuentran basura tirada por la montaña o porque comen... Es decir, que estamos matando a la fauna es un hecho. Preguntarle a cualquier ecologista o cualquier entidad protectora de la naturaleza. Se indignarían, me imagino, como yo, que le demos tanta importancia a 100 estorninos, no porque no tenga importancia, sino porque hay cosas mucho más importantes, muertes mucho más masivas, a las que realmente no les estamos dando la difusión que se les da, pues porque no interesa. Ahora esto es noticia. ¿Por qué? Pues porque obviamente, como tú bien dices, para, digamos, levantar ese morribito, vamos a asociarlo con la explosión de la petroquímica, ¿vale? Para ver si es tóxico y mañana en vez de 100 estorninos son 100 personas, que eso vende. Llega un momento que es ese periodismo sádico de decir, va, necesito sangre para vender, pero no vamos a ir a la raíz de fondo. Si luego determinan que ha sido la torre de alta tensión, bueno, no están intoxicados, ha sido la torre. Pero bueno, pero vamos a hacer algo con la torre entonces, ¿no? ¿O no? Eso ya no llegará. Yo os garantizo que no se hará nada con esa torre. Seguirá matando pájaros los que hagan falta. Entonces, a ver, me parece una noticia que nada más que busca el sensacionalismo, intentar asociarlo con el desgraciado accidente de la petroquímica, donde, recordamos, fallecieron personas, y ahora, si se demuestra que no tiene que ver con la petroquímica, se pierde el morbo, se pierde la ilusión. Bueno, sí, de la torre, las ha muerto electrificado. Claro que los estorninos son tontos, ¿para qué se posan allí? Eso es lo que yo lamento de esa noticia, ¿no? De que no decimos, ostras, pues ya que han muerto, vamos a poner algo para que el estornino... Vamos a inventar un tipo de cable donde el estornino ni ningún ave le dé ganas de posarse, para evitar los cientos de miles de muertes de aves en los cables de alta tensión de todo el planeta, no sé. Eso estaría guay, ¿no? Que alguien inventara algo así, o los cables tuvieran puntas, para como hacemos en las terrazas y en los balcones donde no queremos que se posen las palomas. No sé, me parece un poquito fuera de lugar en ese sentido y un poco más una dosis más de ese cinismo que tenemos, ¿no? De que si hay morbo nos interesa y si no, damos como algo natural. ¿Crees que falta más noticias de ámbito de descubrimientos científicos? Positivamente hablando, nada, en un sí o no, porque estamos casi al límite del tiempo. Más que positivamente hace falta que la gente conozca más por dónde nos movemos y hacia dónde vamos, y para eso hay que estar informados de verdad, no con las noticias que nos sirven, hay que buscarlas. Xavi, ¿vivimos en una Matrix? ¿Recuerdas que ya hace un montón de años que hablábamos? Sin duda alguna, porque nos dan una especie de fast food preparado y precocinado de lo que ellos creen que debemos saber, y somos tan felizmente ignorantes que nos lo comemos sin querer investigar qué hay más allá de ese menú mediático de noticias que nos dan cada día servido en bandeja. Xavi Cerro, como siempre, un placer tenerte con placer nosotros. Es mío, compañeros. Amigos siempre. y amigas también, muchísimas gracias. Y de lo que viene ahora, que cada uno saque sus propias conclusiones. Hola, Neo. ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto. Soy el creador de Matrix. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu conciencia, sigue siendo indefectiblemente humano.
Ergo, habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no. De igual modo, aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente, es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada, connatural a la programación de Matrix. Eres el producto eventual de una anomalía que, a pesar de mis denodados esfuerzos, no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática. No ha respondido a mi pregunta. Muy cierto. Eres más rápido que los otros. ¡Quiero salir! Matrix es más antiguo de lo que crees. Yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente, en cuyo caso esta sería la sexta versión. Tres. Solo hay dos explicaciones posibles. O nadie me lo dijo. O es que nadie lo sabe. Exacto. Como sin duda estarás deduciendo, la anomalía es sistémica. Y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas. No puedes obligarme a nada. ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Puedo decir lo que me pase por colarme! ¡Viejo capullo blanco! Elección. El problema es la elección. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.